nosotros podamos estar firmemente establecidos en quién es Jesús y saber cuál es nuestra fe, cuál es nuestra confianza, nuestra esperanza puesta en Él. Porque para algunos Jesús simplemente era un profeta más. Para los testigos de Jehová es el arquitecto supremo, la primera criatura que Dios hizo, a quien Dios le encargó que creara todas las cosas. Pero eso no es lo que dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Ni tampoco es lo que dice Apocalipsis, donde Él dice: yo soy el Todopoderoso, el que estuve muerto, pero vivo, y tengo la llave del infierno y de la muerte. Así que vamos a detenernos para la edificación de nuestra fe en quién es Jesús, según el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Así que vámonos a la palabra de Dios y vamos a encontrar ahí una serie de detalles sumamente interesantes que nos pueden permitir compartir con otras personas nuestra fe, compartir con otras personas nuestro entendimiento de quién es el Señor. Y a través de este capítulo 1 nos vamos a dar cuenta que en la introducción, prácticamente en la presentación del Señor Jesucristo mismo, antes de comenzar a hablar de todas las cosas que Él hizo y de hablar acerca de su ministerio, nos damos cuenta que Dios quiso, a través de este capítulo 1, establecer la identidad del Señor. Así que vemos ahí en el capítulo 1 que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Interesante la declaración del apóstol Juan, porque ahí claramente nos está mostrando lo primero y lo que más frecuente o comúnmente como cristianos sabemos: Jesús es el Verbo de Dios. Pero yo creo que esto tiene una profundidad que nosotros no hemos alcanzado a descubrir. Simplemente a Dios le plació identificar como el Verbo a quien posteriormente llega a convertirse en su Hijo. Y yo creo que hay algo profundo en esto que nosotros no comprendemos todavía. Y la mejor explicación que yo he escuchado es que el Verbo es la palabra, y uno y la palabra de uno somos uno. O sea que hay una unidad. Cuando usted habla, inmediatamente usted puede ser identificado por su voz, por lo que usted habla, y aún por la manera en que usted habla, usted puede ser identificado. Entonces hay algo aquí profundo realmente, y yo creo que vamos a recibir ese entendimiento, ¿verdad? Quizá hasta en la eternidad. ¿Por qué es que Jesús es presentado como el Verbo? Porque aquí todavía no se menciona como su nombre, pero sí se dice que en el principio era el Verbo. Así que lo primero que Juan revela con respecto a Jesucristo es que Él es el Verbo. Pero inmediatamente lo segundo que el apóstol Juan revela es que Él es Dios. Porque dice: y el Verbo era Dios. Ahora, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, o sea, la versión de los Testigos de Jehová, no dice así, sino que ellos le agregaron un y le quitaron de mayúscula y le pusieron una de minúscula. Pero eso no le quita la divinidad a Jesús, porque cuando Tomás lo adoró después de que había resucitado, se postró delante de él y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y eso no se lo quitaron los testigos de Jehová. Así que cuando Tomás adora al Señor, ahí se puede leer que Tomás reconoció a Jesús como Señor y como Dios. Y esa es una pregunta bien difícil para los testigos de Jehová de responder. ¿Por qué es que Tomás lo llamó Dios? ¿Por qué es que lo llamó Señor? Porque los testigos tratan de rebajarlo, a decir: es que hay muchos dioses en el mundo, el diablo es el dios de este siglo y Jesús es un dios menor, y por ahí se van. Pero lo que la palabra de Dios dice es que Él es el Verbo, que Él estaba con Dios y que Él era Dios. Y ese es parte del misterio de la piedad. Así que número 1, Jesús es el Verbo. Número 2, Jesús es Dios. Pero luego avanzamos al verso 3 y dice: todas
las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto nos da una tercera revelación sobre quién es Jesús. Jesús es el creador. Él es el creador. Mire, esta noche usted va a recibir muchas respuestas para poder saber hablar acerca de quién es Jesús. Y ya no se va a limitar únicamente a decir, es que Él es el Verbo, Él es el Hijo de Dios. No, eso es cierto, pero hay muchísimo más, hay muchos conceptos aquí. Solo en este capítulo 1 de Juan, y confirmados también a través de otras escrituras, y hay otros textos más que nos hablan de su identidad. Pero vamos entonces con la número 3, en ese verso número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, esto constituye a Jesús como el creador de todas las cosas. Y eso lo confirma Colosenses también. Dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y todas las cosas por medio de Él subsisten. Número 4, en el verso 4. Y por cierto, el día domingo estábamos detenidos, ¿verdad?, en meditar sobre la vida. Y Jesús es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra. Y aquí en el verso 4, mire lo que dice. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y nos da dos elementos más de la identidad sobre Jesús. Jesús es la vida verdadera. Es a través de Él que podemos tener la vida eterna. Así que Jesús es la vida, la fuente de la vida, el dador de la vida. Y esto me conecta con una prédica de Pedro, cuando él le dice a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida. Mire qué declaración, suena un poco contradictoria, ¿verdad? Mataron al autor de la vida. Pero lo que pasa es que el autor de la vida se había vestido de carne para poder vencer a la muerte por medio de la muerte y después en la resurrección. Entonces vemos aquí en la palabra que Juan conecta dos elementos más que usted tiene para poder responder quién es Jesús. Jesús es la vida, el autor de la vida, el dador de la vida, la fuente de vida. Y también Jesús es la luz del mundo, la luz de los hombres. Desde el verso 4 en adelante se habla en detalle acerca de la persona de Jesús con esa identificación de la luz. Dice a continuación en el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús apareció, hermano, en un tiempo donde los hombres y particularmente los griegos eran dados a las letras, al conocimiento, a la sabiduría, a la filosofía, pero Jesús trajo la verdad. Jesús trajo la revelación de la voluntad de Dios para el hombre. Jesús vino a alumbrar con su palabra. Las enseñanzas de Jesús son luz. Sin Jesús, sin la doctrina del Señor, el mundo está en tinieblas. Y por eso Él dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces qué interesante, o al menos para mí, hermano, entender que Jesús es la vida y que Jesús es la luz. En el verso 7 dice, este vino por testimonio, hablando acerca de Juan, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Verso 8, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces Juan no era la luz, pero Juan presentó la luz. Juan introdujo a la luz. Juan habló de la luz. Y hermano, nosotros tenemos el mismo ministerio. Nosotros no somos la luz, sino que Jesús es la luz. Ahora, cuando ya tenemos a Jesús, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Pero Él es el origen de la luz, de la revelación, del conocimiento. Y esto tiene una aplicación sumamente importante, hermano, porque mucha gente tiene religión, pero no tiene luz. Hay un punto con el que yo quiero, y se lo comparto a usted para que usted trate de compartir con la gente que está a oscuras, en tinieblas. Tal vez esto pueda ser un punto de inicio
de una conversación que lleve a alguien a Cristo, y es esto. Mucha gente con esa mentalidad religiosa están esperando la canonización de Monseñor Romero. ¿Cuántos saben sobre eso? Se ve que son buenos católicos. Están en la jugada, ¿verdad? Entonces, una pregunta que se le puede hacer a estas personas es, así como en inocencia, así como en ingenuidad, mire, ¿y usted cree que cuando a él lo canonicen, ya usted le va a poder pedir para que le haga algún milagro? Y por ahí usted va a poder sondear si estas personas realmente tienen un entendimiento de que cuando los santos son subidos al altar, ahora se les puede pedir, ellos oyen y hacen milagros. O tal vez usted detecta un poco de duda y le dice, pues la verdad, yo no sé si él me va a oír cuando yo le pida algún milagro. Y como le dije al principio, esto podría ser un punto para que usted comience a predicarles que Jesús es la vida, que Él es la luz. Y muchos aspectos más que, como le dije, están en otras escrituras, como Él es el camino para llegar al Padre. Entonces es interesante entender que esto de que Jesús es la luz, en nuestra mente no debería de quedarse así como un concepto, ni mucho menos que usted se lo aprenda. Número 1, Jesús es el verbo. Número 2, Jesús es Dios. Número 3, Él es el creador. Número 4, Él es la vida. Y número 5, Él es la luz. No se lo aprenda como conceptos, sino que es importante que usted comprenda cómo esto se aplica en su vida y cómo esto se puede aplicar entonces en la vida de otras personas. Si Jesús es la luz, Él ha alumbrado nuestra vida y Él puede alumbrar la vida de los hombres. Si Jesús es la vida, Él es el único que puede dar vida, el único que nos ha dado vida. Si Jesús es el creador, Él es el que nos creó. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Él nos hizo. Él es nuestro creador. Y si Él es Dios, Él es digno de recibir la adoración siempre. Y como decía hermana Nuria, Él es digno de la adoración y de la mejor adoración siempre, independientemente de nuestras circunstancias. Entonces es necesario que usted se detenga y que considere que esta revelación sobre la identidad de Jesús, sobre la forma en que Jesús fue presentado o introducido en el capítulo 1 de Juan, nos permite tener una mejor relación con Él por causa de comprender quién es Él. Así que vamos ya hasta el verso 9, donde dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así que establecemos que esa luz venía. Luego en el verso 10, después de haber hablado en términos generales sobre que todas las cosas fueron creadas por Él, en el verso 10 claramente podemos establecer esta otra identidad. Él es el creador del mundo. Dice la palabra en el verso 10, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ya habíamos leído que Él es Dios, pero ahora confirmando su deidad como creador de todas las cosas y estableciéndola de una manera bien clara, en este verso se nos dice que el mundo por Él fue hecho. Pero resulta, hermanos, que allá en el libro de Isaías, Jehová dice: yo creé la tierra, yo solo, dice. Entonces Dios se revela como el autor, como el creador del mundo. Y por eso la Escritura también contiene la declaración de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces vemos que la palabra de Dios nos está revelando la identidad de la divinidad de Jesús. Y quizá usted considere esta meditación esta noche un poco irrelevante, no muy necesaria, pero le puede ayudar para que usted establezca no solamente su fe, sino para que ayude a otros a entender quién es Jesucristo y para que ellos tengan la fe correcta. Porque hay que poner nuestra fe únicamente en el Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. No es a través de Jesús y de María, a través de Jesús y los santos apóstoles, no, es únicamente a través de Jesús. Esa es la fe
que nosotros hemos abrazado en base a la revelación de la palabra de Dios. Y por si acaso usted no lo sabía, por eso es que nos llamamos evangélicos, porque nuestra fe está fundada en los evangelios, en la vida, ministerio y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos apoyados en sus promesas, en lo que Él ha dicho que Él habrá de hacer. Y una de las cosas que Él habrá de hacer es regresar por los suyos. Así que estamos en el verso 10 y determinamos a través de este verso que Él es el creador del mundo. Avanzamos en los siguientes textos y encontramos otros elementos. Por ejemplo, en el verso 14 encontramos ahora su identidad como el unigénito. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces, hermano, resulta interesante, ¿verdad? Y hay que saber que la Biblia contiene cosas difíciles, que en la palabra de Dios hay cosas profundas, como dice el apóstol Pedro, de las cuales el apóstol Pablo escribió. Y una de esas cosas más profundas en la palabra es precisamente la divinidad del Señor Jesucristo. Porque no es que hayan dos dioses, ni es que haya un semidios y un Dios todopoderoso, sino que hay un misterio en el cual Dios se hizo carne, en el cual Dios para salvarnos se hizo hombre. Ahora, a través de esta escritura o a través de este capítulo de Juan vimos primero que Él es el verbo, pero luego vemos que Él es Dios, pero luego también vemos que Él es el unigénito, pero ahora vemos que Él no solamente tiene una posición como Dios, sino que también al mismo tiempo es el unigénito. Y entonces resulta como contradictorio, complejo, que en un mismo capítulo estén una serie de elementos que describen la identidad o que describen a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos ver cómo podría ser armonizada la idea de que Él es Dios, pero en el verso 14 y luego en el verso 18 se nos diga que Él es el primogénito. Veamos en el verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces resulta contradictorio, resulta ilógico en nuestra mente humana el ir avanzando y el aceptar, ok, Jesús es Dios, pero luego encontrar que Él es el unigénito. Y entonces, ¿cómo es que es Dios y es el unigénito? Y por eso es que dentro del sistema religioso se creó una forma de explicarlo sosteniendo que existen tres divinas personas. Y esta posición doctrinal sostiene que el Padre es el verdadero Dios y el creador de todas las cosas, que del Padre procede el Hijo, que del Padre procede el Espíritu Santo y que los tres participan de la misma esencia, pero que los tres son Dios. Pero cuando se hace un análisis de todas las declaraciones que son parte de la doctrina trinitaria, hay un gran problema porque Jesús siempre y por toda la eternidad es Hijo y está sujeto a la voluntad del Padre. Pero resulta que en la revelación de Jesús mismo, ya glorificado, Él dice, yo soy el alfa y la omega, yo soy el primero y el último, yo soy el todopoderoso. Y entonces descubre su identidad como Dios, como aquel Dios que temporalmente se vistió de carne y que murió para poder derramar su sangre. Porque si Él no hubiera muerto y no derrama su sangre como hombre, no habría salvación para nosotros. Pero sigue siendo un poco difícil de entender si no hay diligencia en escudriñar una gran cantidad de escrituras. ¿Cómo es que Jesús es Dios y cómo es que Él también es el unigénito? Y más adelante, ¿y cómo es que Él es el Cordero? Pero podemos ir entendiendo cuando vamos conectando algunas porciones de la palabra que están en otros capítulos. Y entonces vemos aquí mismo en el verso 18, tratando de detenernos en los detalles,
que a Dios nadie lo vio jamás. Y Pablo dice que Dios habita en luz inaccesible. Y dice que a Él los hombres no lo han visto ni lo pueden ver. Y Jesús también hizo esa declaración, que a Dios nadie le vio jamás. Ahora, Juan está estableciendo aquí esta verdad o confirmando esta verdad de que Dios es Dios invisible. Pero Dios se hizo visible en la persona de Jesucristo. Y entonces dice que a Dios no lo vio nadie jamás, pero el unigénito que está en el seno, en la persona misma, en la esencia misma, en el ser mismo del Padre, lo dio a conocer. En otras palabras, Dios se hizo personal para nosotros en la persona de Jesucristo. Cuando yo pienso en mi Dios, yo puedo pensar en mi Dios que se hizo carne para morir y redimirme y rescatarme. Nosotros podemos pensar en Dios de una manera personal y pensar en Jesucristo como aquel del cual la profecía de Isaías dice que una virgen daría a luz un hijo y que su nombre sería llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces yo puedo pensar con respecto a Dios de una manera personal, y usted también. Podemos pensar en la cruz. Podemos pensar en aquel que fue colgado en la cruz, que luego fue sepultado, pero luego resucitó y ascendió a los cielos. De una manera personal, identificado con nuestra condición humana. Quitemos a Jesús de la escena y solo supongamos o inventemos que hubiera existido otra forma de salvación, fuera de la cruz, sin sangre, sin sacrificio. ¿Cuál sería nuestro concepto de Dios? ¿Cuál sería la forma que le podríamos dar a Dios? Si Dios es invisible y no puede ser representado de ninguna manera y no puede ser comparado con ninguna creación o con ninguna criatura. Entonces, ¿cuál sería el concepto de Dios? ¿Una luz? ¿Una voz? ¿O algo así como en la Guerra de las Galaxias, que la fuerza te acompañe? Así, algo abstracto, así algo sin sentido. Pero cuando yo pienso, Él es el deseado de las naciones. Cuando yo pienso en términos personales de Jesucristo como aquel que todavía tiene las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies y tiene la marca en el costado, yo pienso, mi Dios se hizo real y se hizo personal para mí. Mi Dios no es una fuerza, mi Dios no es una luz, Jesús es mi Dios y Él es mi Salvador. Entonces vemos que la palabra de Dios contiene esta revelación aquí escondida. A Dios nadie lo vio jamás, pero Dios se dio a conocer en la persona del Hijo. Y tiene lógica o sentido cuando pensamos, es que no podía ser introducido como Dios. Si lo querían apedrear por decir que era hijo del Padre, hijo de Dios, y si desde el principio hubiera dicho yo soy Dios, lo hubieran apedreado, hubieran tratado de matarlo luego, pensando en que ya era suficiente blasfemia hablar que era hijo de Dios. Y ahora decir que Él era Dios, entonces no podía. Aparte de que Él, según Filipenses capítulo 2, se había despojado. Y había tomado forma de siervo. Entonces en ese sentido Jesús no es Dios, sino que es el Hijo de Dios, porque se despojó de su gloria. Él mismo se colocó en una posición donde, reteniendo en parte su autoridad, su divinidad, su conciencia divina, Él pudo hacer esta declaración: nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo y yo la vuelvo a tomar. En ese sentido no fue que a Jesús lo mataron, a Jesús lo capturaron por su debilidad o por su incapacidad de defenderse, sino que Él había venido para dar su vida en rescate por muchos. Era Dios manifestado en la carne, era Dios revelándose en la persona de Jesús. Así que es interesante que usted, después de que hayamos terminado esta meditación, continúe leyendo la palabra, continúe tratando de profundizar y se dé cuenta de la importancia de que en un solo capítulo se nos hable tanto acerca de la identidad del Señor Jesucristo. Dice el verso 18 entonces que Él es el unigénito que ha dado a conocer al Padre. Pero nos regresamos al verso 17
Y en el verso 17 se nos habla claramente de su identidad. Así que ahí encontramos otro elemento. Para los que llevan el detalle, 5 es que Él es la luz del mundo. 6, Él es el creador del mundo. 7, Él es el unigénito. Y ahora 8, Él es Jesucristo. Y dice así la palabra: porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Alguien más da gloria a Dios? La gracia vino por medio de Jesucristo. Le dije, hermano, es importante tratar de profundizar o ahondar en esto. Que esto no sea simplemente una lección más de Biblia. No es un asunto de memorizar conceptos. Mire, si usted llega a entender que Moisés trajo la ley, pero que Jesús trajo la gracia, y entonces usted comienza a tomar de la gracia que está disponible, usted va a poder vivir bajo el propósito y la voluntad de Dios. Porque ahí mismo dice que de Él tomamos gracia sobre gracia. O sea, el favor de Dios, la buena voluntad, la provisión, la ayuda de Dios están disponibles para nosotros. Es bien difícil, ¿verdad? Para nosotros que nunca fuimos esclavos. Es bien difícil para nosotros que no estamos conectados con la vida de los judíos, entender muchos conceptos. Pero hagamos un esfuerzo y tratemos de considerar esto. Moisés trajo la ley, mandamientos que había que obedecer, pero que la gente descubría que no podía cumplir. Moisés trajo la ley y a través de la ley se estableció que el que no cumpliera los mandamientos quedaba bajo maldición. Entonces los judíos llegaron a la conclusión de que no podían cumplir la ley por más que se esforzaran, y por lo tanto se colocaban bajo juicio de maldición por causa de su pecado. Y es así como los israelitas vivieron por años. Y por eso ellos tenían que matar un cordero para poder presentarlo como sacrificio delante de Dios y pedirle perdón el día de la expiación, cuando celebraban la Pascua. Ellos tenían que obtener de nuevo el perdón de sus pecados por un año más para que Dios les concediera vida. Ese es el concepto del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento entender, Jesús trajo la gracia. Significa, Jesús ha hecho posible que vivamos bajo el favor de Dios. Y el favor de Dios es algo inmerecido. No lo ganamos, no hay que acumular puntos para obtenerlo. No es en base a nuestras obras, sino que es por la fe en el Señor Jesucristo. Esto es poderoso cuando alguien realmente llega a entenderlo, hermano. Por la gracia su vida puede cambiar radicalmente. Por la gracia somos salvados. Por la gracia somos sanados. Por la gracia somos protegidos. Somos prosperados. Pero hay que aprender a caminar en la gracia. Porque la palabra de Dios establece: de Él tomamos gracia sobre gracia. Entonces la gracia ha sido traída. Pero ahora nosotros, por medio del conocimiento de la palabra y de la fe, tenemos que tomar esa gracia. Entonces, según el verso 17, su identidad es declarada: Él es Jesucristo. Avanzamos hacia el verso 29 y encontramos otro elemento de la revelación de la identidad del Señor. Y en el verso 29, lo que dice es que el día siguiente vino Juan a Jesús. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ya tenemos 9 conceptos. Jesús es el Cordero de Dios que quitó mi pecado y que puede quitar el pecado del mundo. Juan mira a Jesús. Se identifica claramente entonces ahora con Jesús, con Jesucristo, al creador del mundo, al unigénito, aquel que era la luz, aquel que era la vida, el creador, Dios y verbo. Y ya tenemos 9 conceptos o 9 formas de reconocer su identidad. Verso 29 y verso 36, de nuevo, ahora Juan el Bautista está enfocado
en presentar a Jesucristo como el Cordero de Dios. Y esto en la mente de los judíos tenía una gran importancia, porque recuerde que estábamos hablando de que bajo la ley mosaica los judíos tenían que estar matando una vez al año un cordero. Pero ahora Juan trae una revelación tremenda. Imagínese usted, ¿qué habrán pensado los religiosos cuando oyen a Jesús? Ese que viene ahí, ese es el Cordero de Dios. Y es su nombre. ¿Cómo este Juan el Bautista, que no es un sacerdote, que no es un escriba, que no es un líder religioso, sino que es uno que salió por ahí de repente todo vestido, todo raro, ¿verdad? Y que anda viviendo en el desierto, que anda con unos hábitos bien extraños y apartado de la sociedad, aparece diciendo, este es el Cordero de Dios? Eso debe haber chocado con la mente de muchas personas. Pero esto nos lleva a nosotros a otro elemento para identificar a Jesucristo. ¿Sabe? En términos legales y aún en el mundo se ocupa esta palabra. Es que tienen que encontrar un chivo expiatorio, dicen. O sea, alguien que pague el delito que otro cometió. ¿Cuántos entienden ese concepto? Se ocupa en el mundo. No, es que a este lo ocuparon de chivo, dicen. Lo hallaron de chivo expiatorio. Pero la idea viene de la palabra. Y Jesús es el Cordero de Dios, el que tomó nuestro lugar para salvarnos. Y entonces Juan está ahora sabiendo la identidad de él, y Juan el Bautista está presentándonos a Jesucristo como el Cordero de Dios. Nos regresamos un poquito, me fui hasta allá porque ya estaba confirmando la idea de que Él es el Cordero. Nos regresamos al verso 33 y encontramos el concepto número 10 que nos habla de la identidad de Jesús. Verso 33. Yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es Jesús según el verso 10? El que bautiza con el Espíritu Santo. Y el hecho de que Él sea el que bautice con el Espíritu Santo, de nuevo se conecta con su divinidad, hermano. Porque allá en el Antiguo Testamento Dios dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahora resulta que es Jesús el que está bautizando con el Espíritu. Entonces, cuando uno va haciendo un estudio así, deteniéndose un poco, comparando escritura, analizando las escrituras y en oración, esperando la guianza, la revelación que viene por el Espíritu, usted se puede dar cuenta que la divinidad de Jesús está probada a lo largo de las escrituras, pero que está escondida de los religiosos, está escondida de los hipócritas. Ellos no pueden entenderlo, no pueden verlo. Porque se necesita, como el Señor Jesús mismo dijo, hacerse como niño para entrar en el reino de los cielos. Para aceptar esa verdad, para recibir el testimonio de Dios. Y Juan dice eso, que el que no recibe el testimonio hace a Dios mentiroso. Hay que hacerse como un niño para creer. Dios ha dicho, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y yo le creo a Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el creador del mundo. Él es el Verbo. Él es la luz. Él es la vida. Él es Jesucristo. En un solo capítulo, hermano, está empacado todo esto. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Verso o aspecto número 11 con respecto a la identidad de Jesús. Mismo capítulo, solo el capítulo 1 de Juan. Hijo de Dios, verso 34. Bien interesante, no sé si a usted le parece, hermano, pero a mí me parece interesante ver que en un solo capítulo se nos hable tanto acerca de Jesús, porque yo le dije al comenzar la meditación, lo que contesta cualquier evangélico si se le pregunta ¿quién es Jesús según el evangelio de Juan capítulo 1? La respuesta es el Verbo de Dios. Pero ahora usted ya lleva ¿cuántas respuestas? 11 ya. Tenemos 11. El Hijo de Dios. Verso 34. Y yo le vi, dice Juan,
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Él es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Verbo de Dios, Dios, creador del mundo. Es tremendo lo que se encuentra en esta porción de la palabra, ¿verdad? Ahora, en el verso 39 se vuelve a confirmar, o más bien se confirma la identidad del Señor. Verso 39. Vamos a ver. No está ahí. Tomé una mala nota aquí. Vamos a ver si más adelante. 39. Si es 49, déjeme mirar. Tal vez sí. Sí, 49. No es 39, 49. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y ya vamos a llegar aquí, porque aquí hay otros elementos más de la identidad de Jesús. Pero solo tomé nota del verso porque ahí se vuelve, o más bien se confirma, que Jesús es el Hijo de Dios. Verso 39. Y aquí hay un detalle muy importante que compartir, hermanos. En la palabra de Dios, particularmente el Evangelio de Juan, se nos presenta al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Capítulo 1, verso 34 y verso 49, la identidad de Jesús es el Hijo de Dios. Pero para efectos de ampliar un poquitito más y como un comentario así muy corto, Jesús también es reconocido como el Hijo de David. Y Jesús también es identificado, y a él le gustaba identificarse de esa manera, como el Hijo del Hombre. Entonces yo encontré bastante interesante. Jesús es el Hijo de Dios, divino. Jesús es el Hijo de David, judío. Pero Él es el Hijo del Hombre, mi hermano. Entonces vemos cómo Dios se acerca en la persona de Jesucristo como Hijo, y en la condición más elevada como Hijo de Dios. Pero para poder ser introducido delante del pueblo judío y reconocido como aquel del cual las profecías hablaban, Él es el Hijo de David, y Bartimeo lo sabía. Por eso él clamaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces podemos agregar esto también a la identidad de Jesús. Él no solamente es el Hijo de Dios, es el Hijo de David, pero también es el Hijo del Hombre. Y solo ese elemento del Hijo de David nos lleva a otro estudio, hermano. Porque ¿cómo es que Jesús es hijo? Vamos a poner a David aquí en medio. ¿Cómo es que Jesús es hijo de David, pero David lo llamaba Señor? Y de nuevo vamos con ese conflicto, con esa complejidad de la revelación de la palabra, donde esto que se encuentra en la primera carta de Timoteo, capítulo 3:16, el misterio de la piedad, es una de las doctrinas más difíciles de entender, de la cual solo tenemos que llegar como a aceptar y a creer: Dios se hizo carne. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y esto nos lleva a otros elementos más de la identidad de Jesucristo. Pero nos quedamos con el número 11 ahorita. Jesús es el Hijo de Dios. Avanzamos un poquito al verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Y estos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? ¿Cuál sería entonces número 12? Maestro. Él es el maestro y nosotros sus discípulos. Ahora no lo agarre como un concepto. Número 12, el maestro. Número 12, el maestro. No, hermano. Sino que agárrelo así: Él es el maestro y Él enseñó cómo debo de vivir esta vida, y Él me enseñó cómo prepararme para la vida eterna. Él me dio ejemplo. Cuando Él lavó los pies de los discípulos, les dijo: si yo soy el Señor y Maestro y les he lavado los pies, así tienen que hacer ustedes también. No es para que memoricemos esta noche entonces, hermano, conceptos de la identidad de Jesús,
sino que es para que profundicemos en nuestra relación. Si Jesús es su maestro, entonces sígale, siga sus instrucciones. Y esto es otro elemento que también nosotros no le damos la relevancia que le pertenece, porque las cuestiones culturales, las cuestiones de la vida de los judíos o del ambiente bíblico que están fuera de nuestro alcance o de nuestra experiencia, de alguna manera nos impiden entender esto. Por ejemplo, los griegos que amaban la sabiduría, de donde surgieron los filósofos, los grandes pensadores, Platón, Sócrates y un montón de filósofos griegos, ellos eran tan admirados que la gente tomaba la decisión de tomarlos como maestros y de convertirse en discípulos. Eso significaba que las personas los admiraban tanto, los veían tan elevados que querían ser como ellos, querían seguirlos, querían imitarlos, y de hecho un discípulo es un imitador. Entonces las personas tomaban la decisión de buscar un maestro al cual imitar, al cual seguir. Bajo ese pensamiento griego aparece Jesús, y Él es el maestro, no un maestro, Él es el maestro. Así como Él es el camino, no un camino, Él es el camino. Él no es un cordero, Él es el Cordero de Dios. Entonces aparece el maestro. Si usted reconoce que Jesús es el maestro, déjese enseñar por Él. ¿Cómo? Leyendo la palabra. Déjese enseñar por Él, prestando atención a sus instrucciones, prestando instrucción a sus enseñanzas, a sus mandamientos. Vemos acá entonces que la forma en que se identifica al Señor en este verso 38 es como maestro, y encontramos la número 12. Luego avanzamos hacia el verso 41. Interesante, hermano, interesante el contenido del capítulo 1 de Juan. Verso 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Así que número 13, ¿cuál es, hermanos? Él es el Mesías, el príncipe salvador. El Mesías es Jesucristo. El Mesías es el Verbo. El Mesías es el creador del mundo. El Mesías es Dios. ¿Por qué no dicen amén, hermanos? El Mesías es el unigénito. El Mesías es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos aquí entonces en la palabra que ahora no solamente se reconoce como el maestro, sino que ahora se está profundizando en la identidad profetizada. El Mesías, el príncipe salvador, el ungido, el que había de salvar a su pueblo. Así que tenemos número 13, el Mesías. Avanzamos un poquitito y ocupamos el verso 49. Y en el verso 49 encontramos algo que hasta el día de hoy sigue siendo un conflicto para los judíos. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, ya lo teníamos maestro como el número 12, tú eres el Hijo de Dios. Ya teníamos Hijo de Dios como el número 11, pero ahora se agrega un elemento más, número 14, Rey de Israel. Aleluya, bendito sea su nombre. Jesús es el Rey de Israel. Mire, los antepasados o los judíos se acostumbraban, ¿verdad?, a decir Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Nosotros tenemos que aprender a reconocer que Jesús es el Rey de Israel. Se lo pusieron luego clavado en la misma cruz donde Él estaba crucificado. Y los judíos vinieron a pedirle a Pilato, ¿verdad?, que le quitara eso, porque le habían puesto Rey de los judíos. Pero como ellos lo rechazaban como rey, entonces le pidieron a Pilato que lo quitara. Y Pilato dijo: lo que escribí, ya lo escribí. Y así se queda. Pero esto tiene un simbolismo para nosotros, y es entender que de parte de Dios queda firmemente establecido que Jesús, el Verbo, el Creador, el Maestro, el unigénito, Él es el Rey de Israel. Y luego en el verso 51 le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante,
verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Fíjese que en realidad yo iba a predicar sobre esa porción de la palabra, pero voy a dejar esto para el próximo martes, porque aquí hay una revelación bien interesante. Y entonces solamente me voy a quedar, y por causa del tiempo concluimos, me voy a quedar con que la 15ª manera o forma de identificar al Señor está aquí. Él es el Hijo del Hombre. Así que mire, hermano, a mí en lo particular me parece sumamente interesante darme cuenta que en un solo capítulo encontramos 15 formas de identificar o de reconocer al Señor Jesucristo. Para los que toman nota, número 1, Él es el Verbo de Dios, pero también Él es Dios como parte del misterio. Y como Dios, Él es el Creador, número 3. Y como tal también Él es la vida y Él es la luz, como está escrito en un salmo. Jehová es mi luz, mi salvación. Número 6, Él es el creador del mundo, confirmando de nuevo su divinidad. Número 7, Él es el unigénito. Número 8, Él es Jesucristo. 9, Cordero de Dios. 10, el que bautiza con el Espíritu Santo. 11, el Hijo de Dios. 12, el Maestro. 13, el Mesías. 14, el Rey de Israel. Y 15, el Hijo del Hombre. Todo encapsulado, todo empaquetado en un solo capítulo, hermano. La identidad del Señor Jesucristo en un solo capítulo. Yo le sugiero, como lo he hecho antes, mire, no se conforme con que su dosis de palabras sea la que escucha en la iglesia. Todos necesitamos todos los días leer la palabra de Dios. Y usted debería tomar una estrategia, una dinámica. Que las predicaciones o las enseñanzas puedan servirle como un trampolín para poder avanzar hacia otro nivel de conocimiento. Que las predicaciones puedan ser como aquel elemento que le genera a usted una inquietud para poder ir y escudriñar las Escrituras. ¿Cuántos reconocen a Jesús como el Maestro? Como su Maestro. Pues su Maestro dice, escudriñen las Escrituras. Así que su Maestro le está mandando a leer la palabra. Y yo solo estoy recordándole lo que Él dijo. Así que le doy ese consejo práctico una vez más. No se conforme, hermano, con oír la palabra aquí y únicamente conformarse con eso. Yo creo que en estos 15 elementos que hemos visto hay una riqueza que puede causar cambios y beneficios en su vida. Yo lo creo, hermano. Hay un contenido profundo, pero va a depender de usted que llegue a entenderlo y a aplicarlo. ¿Cómo es que Jesús es la luz en su vida? ¿Cómo es que Jesús es la vida en usted? ¿Cómo es que Él es el Maestro? ¿Cómo es que Él es el Mesías? ¿Cómo es que Él es Rey? Hay una forma de relacionarnos con el Señor de acuerdo a cada uno de estos elementos. Pero esa parte ya no la puedo hacer yo por usted, tendrá que hacerla usted por usted mismo. Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero